Hola, buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Ayer les prometí que íbamos a abordar este tema. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, que es una resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace ¿cuántos años, doctora? 2012 creo que fue, 2012, ¿verdad? Entonces, la semana anterior, el Congreso de Honduras debatió sobre este tema, pero no se lograron los votos para aprobar este protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Pueden ver ustedes el artículo 5, por ejemplo. Las comunicaciones podrán ser presentadas por o en nombre de personas o grupos de personas sujetas a la jurisdicción de un Estado parte que afirmen ser víctimas de una violación por el Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en cualquiera de los siguientes instrumentos en que ese Estado sea parte: la Convención, el protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. El protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de niños en los conflictos armados. En esencia, por ahí viene ese protocolo. Pero ustedes saben que sobre toda esta temática hay bastante debate. Esto sucede cuando los teléfonos están ya supercargados. Y que lo tiene al revés. No. Ya uno los quiere poner en vertical, ya no le sale todo. Lo he logrado. Por ejemplo, viene don Mauricio Villeda y me escribe ayer. Mauricio es diputado. Y es abogado. Y es abogado, correcto. Me dice: algunos comentarios preliminares al protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. No fue socializado con padres de familia que legalmente ejercen la patria potestad sobre sus hijos menores de edad. Tampoco fue analizado con la bancada legislativa de oposición. Aceptar la competencia de un comité de los derechos del niño en adelante, el comité, equivale a ignorar la institución del parentesco. El parentesco solo puede ser por consanguinidad, por afinidad o civil en los casos de adopción. El derecho internacional es inaplicable cuando atenta contra el orden público del país. El Código de Familia y sus disposiciones son de orden público, tal como se desprende del contenido del artículo 3 de dicho código. Las leyes de orden público eliminan el principio de autonomía de la voluntad. Infringir una ley de orden público equivale a lesionar la soberanía del Estado de Honduras. Aceptar la competencia y las facultades del comité equivale a una entrega de la soberanía. Este protocolo facultativo viola las disposiciones generales del Código de Familia en cuanto al concepto y el ejercicio de la patria potestad, así como a quien compete la representación de los hijos menores, y cita los artículos 185, 186 y 187 del mismo. Los estados parte quedan excluidos de participar en la aprobación del reglamento a que se refiere el artículo 3 del protocolo. Y le pido a la producción que la historia que pasamos ayer, que elaboró TN5 en el Congreso Nacional, de todo el debate que se produjo, si mal no recuerdo fue en la sesión del miércoles. El miércoles. Que no se aprobó ese protocolo. Y miren, hoy tengo 4 damas presentes para debatir. Tengo a la diputada Ligia Ramos, tengo a la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lisette Cuello. Ambas son profesionales de la medicina, tanto Ligia Ramos como Lisette Cuello.
Y a propósito de profesionales de la medicina, en el extremo derecho del set está Claudia Ramírez, que también es diputada en el Congreso Nacional, en el extremo derecho, para una toma personal de la doctora Claudia Ramírez. Mientras llega esa toma, aquí tengo a la diputada Maribel Espinosa, distinguida profesional del derecho. O sea que tengo 5 damas que se respetan, que se dejan hablar, que pueden disentir, pero no se ofenden ni se descalifican, para hacer un buen debate. Un buen debate que a ustedes le conviene conocer, instruirse, educarse. ¿A quién tenemos en La Ceiba? Dania Muñoz es madre de familia y defensora de la niñez. Ahí está Dania, desde la ciudad Puerto de La Ceiba, así que la saludo también, ya vamos a escuchar su criterio. Pero esto fue lo que pasó en el Congreso Nacional. Escuchen ustedes todos los argumentos, escuchen todos los argumentos para que vayan comprendiendo realmente por qué existe disenso sobre este protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Al no aprobarse el artículo número 1, el segundo artículo es el artículo de la vigencia. Que quede constancia histórica en el pueblo hondureño lo que hoy ha pasado. El dictamen del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al proceso de comunicaciones generó un fuerte debate la noche del miércoles en el Congreso Nacional, el cual al final no fue aprobado ya que la oposición no prestó sus votos. La primera bancada en oponerse fue la del Partido Nacional. El diputado Tomás Zambrano aseguró que Libre pretendía aprobar la perversión de la familia. ¿Cómo qué decisiones puede determinar este comité? El tratamiento hormonal para niños y niñas en Honduras, el cambio de sexo para niños y niñas, el cambio de nombre de niño a niña y de niña a niño. Ustedes lo que aprueban es la perversión de la familia, la perversión de la niñez. Y el Partido Nacional, si saben contar, no cuenten con esta bancada de hombres y mujeres comprometidos con Honduras. La bancada liberal pidió más tiempo para conocer el dictamen, así lo manifestó su jefe de bancada, Mario Segura, quien criticó a varios de sus compañeros congresistas. Presidente, yo creo que usted debería de mandar una lista, a la lista de premios Nobel, para que nos den un premio Nobel a todos estos hipócritas que hoy estamos aquí. Estos diputados, cuando van a las campañas políticas de sus pueblos, caminan con los vidrios cerrados, compañeros. Nunca han tenido la dicha de regalarle un lempir a un pobre niño, ni un tiempo de comida. El diputado Yuri Sabas indicó que el problema con el protocolo facultativo es que las legislaciones de cada país es diferente y citó un ejemplo como el matrimonio de personas del mismo sexo, entre otros. Ya tenemos Fiscalía para la Niñez, ya tenemos instancias que protegen esta situación, pero nosotros en nuestra legislación no tenemos mucha legislación que tienen en otros países, que son dignatarios. Nosotros en nuestra legislación, compañeros, no tenemos autorizado que un niño tenga la potestad de decidir si quiere un tratamiento hormonal para definir su sexo. Nosotros no lo tenemos en nuestra legislación. Por su parte, la diputada del PSH, Ligia Ramos, aseguró que sí estaba a favor de prestar su voto para aprobar el protocolo, porque no era un tema ideológico partidario, sino de derechos. Nosotros aquí tenemos la responsabilidad de legislar para mejorar los derechos de nuestros ciudadanos. Yo les voy a pedir que por favor dejen de confundir a la población y dejen de poner un tema que no tiene nada que ver con proteger los derechos de nuestra niñez. En tanto, la secretaria del Poder Legislativo y presidenta de la Comisión de Dictamen, Luz Angélica Smith, explicó que el propósito del protocolo es permitirle al niño denunciar internacionalmente cuando el Estado no respondiera a sus demandas de justicia. El único propósito
de proporcionar el mecanismo de denuncia internacional solo y únicamente en los casos que haya sido agotada la instancia judicial en el territorio nacional. El dictamen solo alcanzó 41 votos a favor y 65 congresistas votaron en contra de que Honduras se adhiriera al protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo al proceso de comunicaciones. ¿Les parece interesante el tema? Claro, claro, no crea usted que solo la amenaza de Estados Unidos a Venezuela o todo eso que dicen desde la cuenta oficial del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el gobierno hondureño es importante. Aquí está el núcleo de la sociedad, la familia. Entonces hoy, después de tantos comentarios, hemos quedado confundidos los hondureños. Y yo me voy a ir por la pregunta no más constructiva, algunos dirán, más escandalosa, Renato, ¿y en qué contribuye con el país si se va por la pregunta más escandalosa? Bueno, es un gancho para interesar a todos, para que le demos la importancia a este tema. ¿Y usted cree que ese protocolo, y el término ese no es despectivo, es una forma de lenguaje para impactar más? Prosodia. ¿Y usted cree, perdón? Prosodia. Sí, que ese protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, ahí dejémoslo, porque ponerle relativo a un procedimiento de comunicaciones nos alarga la pregunta, ¿pervierte a la familia? Yo creo que con esa pregunta o pueden reforzar la idea de quienes piensan así o quienes no piensan así, aclarar que no es así. Ya Lucecita está terminando de procesar el título del programa para divulgarlo, pero si lo tiene ya, aunque no aparezca ahí en la pantalla Luz, puede repetirlo por favor para seguir el procedimiento diario de Frente a Frente. Adelante, buenos días. Buenos días, nuestro tema de hoy martes. ¿Y usted cree que ese protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño pervierte a la familia? Ese es el tema de hoy. Puede enviar su comentario, su opinión al número de WhatsApp de Frente a Frente, 9773-6065. Y también recuerde que estamos presentes en todas las redes sociales con el usuario @FrenteAFrenteHN. Le repito la pregunta. ¿Y usted cree que ese protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño pervierte a la familia? Yo me sumo a la lectura otra vez. ¿Y usted cree que ese protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño pervierte a la familia? Correcto. Gracias, Lucecita. Gracias, ya me imagino. Mira, hay gente atrevida. Van a empezar a opinar sin haber escuchado nada de lo que van a debatir aquí. Ya tienen una opinión, correcto, ya tienen una opinión. Bueno, ya la saludé a todas, ¿verdad? Sí. Muy bien, si quieren comencemos. Démosle. ¿Y con quién comenzar? Bueno, comencemos con la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de Honduras, Lisette Cuello, que va a partir de la pregunta para comenzar a responder sobre las inquietudes o interpretaciones que los diputados que votaron en contra arguyeron el día de la sesión en el Congreso, en la que no se aprobó este protocolo por no haber logrado los votos que requería. Por favor, doctora. Gracias, estimado Renato, compañeras aquí del panel, un gusto saludarles. Aprovechemos esta excelente oportunidad para hacer algunas acotaciones que aclaren, porque aquí hay un elemento distorsionador del contenido del protocolo. No menciona el protocolo ni se relaciona con el tema de la familia, pero hay otra precisión que quiero hacer. Fíjese que el nombre es importante,
porque solo el título habla del marco general de los protocolos, que es la Convención Internacional. Son 54 artículos que se refieren a derechos fundamentales de los niños y las niñas en todos los países del sistema de Naciones Unidas y que Honduras firmó en 1990. Este protocolo es una precisión a un tema específico. ¿Cuál es el tema de este protocolo? Pero aclaro, ni siquiera en la Convención Internacional, sus 54 artículos, aluden a los temas que se esgrimen como razones de por qué no aprobar este protocolo. Se refiere a un tema específico que tiene que ver con aperturar una oportunidad a los niños, las niñas, los adolescentes que se sientan vulnerados y el Estado no les haya respondido, que el sistema de justicia nacional no les haya respondido y puedan presentar su caso al Comité Internacional de Derechos del Niño. ¿En qué casos? De violencia, violaciones de todo tipo, generales. Y vea, Renato, realmente este tema es muy sensible, debemos actuar con mucha responsabilidad, no sobre suposiciones de posibles casos. Hoy día, Renato, hemos recibido en la Secretaría de Salud, de la Niñez, más de 2.000 casos de vulneración de derechos, violencias, Renato, violencias que tienen que ver con agresiones físicas, abuso sexual, abandono, maltrato. Eso es real ahora. Y sobre eso deberíamos hacer el debate o relevar a la agenda pública con casos reales, no hipotéticos, que reitero y vuelvo al protocolo, no están ahí. Entonces, el nombre es importante porque es de comunicación, para que, reitero, los niños y las niñas que hayan sufrido una vulneración y el Estado les ha fallado porque hay antecedentes históricos, lamentablemente, en nuestro país, tengan una oportunidad de presentar al comité su caso. El comité no es una corte, no tiene competencia punitiva, o es más, todo el articulado de la convención no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que no está sobre la legislación nacional. Honduras tiene su constitución, tiene su código procesal penal, que tenemos que volver a hablar de ese tema, ¿no? Por las implicaciones que implica de justicia hacia los niños y las niñas en nuestro país. Tenemos un código de la niñez y adolescencia. Entonces, elevar al debate público en el contexto actual temas que no están contenidos en este protocolo ni en la convención, realmente nos deja pues una sensación de manipulación, ¿verdad? Porque estamos poniendo, vuelvo, temas que es normal, claro, hay grupos ya con posición, hay entidades ya posicionadas respecto a estos temas y que con solo escuchar esto provoca reacciones que son normales en una democracia en la que debemos ser todos escuchados, pero eso sí, Renato, con responsabilidad, con conocimiento, ¿verdad? Sí, es que la palabra aquí es responsabilidad porque el tema de derechos de los niños no puede ser utilizado de forma irresponsable. Si queremos hablar de la Convención y los derechos del niño, no es a través de este protocolo, porque, reitero, es específico. Tendríamos que abrir el debate sobre una realidad, que ya le dije, vulneración de derechos. Por supuesto, el protocolo tiene otro elemento, que es que nos obliga como Estado a mejorar nuestro sistema interno de justicia para los niños y las niñas, ¿verdad? Que nos empuja. El comité emite recomendaciones y las recomendaciones, Renato, que emite el comité es sobre los informes que el mismo Estado presenta sobre el avance de la aplicación de la convención en el país. El Estado, y ahora en enero estuvimos presentando el 6º y 7º informe al comité. ¿Informe de qué? De cómo han avanzado la implementación de los derechos de los niños en el país. Sobre eso emite recomendaciones. ¿Quiénes integran ese comité, Lisset? Representantes que han sido elegidos de los estados que han sido elegidos en la asamblea, han sido propuestos por el Estado. Cada estado propone candidatos y la asamblea los selecciona. Y entonces lo que yo voy entendiendo es que los niños vulnerados, los niños que sufren violencia de cualquier tipo, tienen ellos la oportunidad de hacer estas denuncias ante ese comité.
cuando el Estado les ha fallado. Porque Cuando hay un el Estado les ha fallado, claro. Hay un requisito Sí, sí. fundamental de este comité y este protocolo. Si usted presenta el caso, lo primero debe demostrar que el Estado no le respondió. Y otro elemento importante, no se reciben denuncias anónimas. Mire qué importante. No, primero debe comprobar que el Estado le falló. No se reciben anónimas. Y en tercer lugar, lo que este comité emite son recomendaciones. Habla con el Estado parte, le presenta el caso y le dice, le anima, no sé cómo decirlo, le empuja a que fortalezca, bueno, en primer lugar que resuelva el caso, ¿verdad? Porque no es el comité el que va a resolver el caso ni dictar sentencia, es el Estado en el marco de su normativa legal e ¿Y institucionalidad. este niño puede llegar solo al comité y presentar la denuncia o se vale de mayores para presentar por escrito la denuncia? Y el nombre, que es de comunicación, ¿verdad? Lo puede hacer solo, pero imagínese toda la estructura de apoyo que necesita tener, así es. ¿verdad? Lisette, te voy a hacer esta pregunta porque hoy quiero que quede aclarado este asunto, que para mí es importante por la sensibilidad que conlleva. Estamos hablando de niños. Y si un niño llega, para ponerme en el lado de los opositores que no votaron por el protocolo, es que mire que yo me quería hacer un tratamiento hormonal y mi padre me amenazó. Mire que yo quería cambiar de sexo y mis padres me pegaron. Mire, es que yo me llamo Renato, pero me quería llamar Renata y mis padres no me dejaron. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta, verdad? Porque en esencia por ahí anduvo todo el debate en el Congreso Nacional. Y esto es violencia, puede arguir un niño que esto es violencia y llegar al comité a decir que sus padres se opusieron y le pegaron porque se quería hacer un tratamiento hormonal, porque se quería cambiar de nombre o de sexo. No. Ok, no, explícalo, absolutamente explícalo, no. explícalo. En primer, tenemos un marco constitucional y ya desde nuestra Constitución este tema no está reglamentado, no está... Bueno, yo no soy abogada, ¿verdad? No tiene marco jurídico. No tiene marco jurídico. Este tema, entonces, imagínate, este caso no podría subir al comité porque tiene que enmarcarse en la Constitución del país. En todo caso, debe resolverse internamente. Este niño tendrá que acudir a instancias internas. Pero más allá de eso, y vuelvo a mi tema, son casos Renato, no tengo ninguna de las 2000 denuncias que tengo relacionadas con este tema. Con ese tema. Tengo más de 2000 denuncias con abuso sexual, embarazo en adolescentes. Estas son las realidades que tenemos que enfrentar. Están fuera del marco de este protocolo. Están en el marco, en la articulación general de la convención. Eso sí está en nuestra Constitución. El delito, la violencia contra los niños y las niñas. Sobre esa realidad, no sobre hipotéticos, sobre discusiones que en realidad, ¿cómo contribuyen estas discusiones a fortalecer el sistema operador de justicia en nuestro país? Por ahí, desde nuestro criterio, debería orientarse la discusión. Lisette es la secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia. Ligia Ramos votó a favor del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la comunicación, a un procedimiento de comunicación. ¿Qué es esto? Que el niño vaya al comité y les diga, miren, me está pasando eso con mis padres, mi papá me viola, una niña, o... No es así, no es así, Renato. Ah, bueno, pero para eso están ustedes, para que me lo expliquen, ¿correcto? Sí, no es así. Yo es que no tengo todo el conocimiento de esto, sí. Bueno, gracias, Renato, por esa oportunidad, porque realmente ese día yo me sentí frustrada y a veces no podemos debatir tan ampliamente en el Congreso Nacional. Primero decirles que existen lo que son las convenciones a nivel internacional, y estas convenciones se hacen en grupos de varios estados, ¿verdad? Entonces la Convención de los Derechos del Niño ni siquiera habla de la niñez, porque es algo que se hizo en los 80. La Convención de los Derechos del Niño pasó por un proceso de 10 años donde participaron múltiples estados en Naciones Unidas, no solo los estados, sino que grupos religiosos, grupos étnicos, multicultural. Entonces fue algo que se trabajó por 10 años,
por un montón de grupos, por un montón de países, y se llegó a lo que es la Convención de los Derechos del Niño, ni siquiera de la niñez. Imagínense en ese tiempo, en los 80. Sí. Nosotros en Honduras firmamos la convención y la ratificamos en los 90. Entonces, las convenciones lo que hacen es que cuando un Estado firma, se reconocen los derechos de ese grupo por medio del Estado. Le voy a leer los derechos que se reconoce en la Convención de los Derechos del Niño. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a no ser maltratado, derecho a no ser explotado, derecho a no ser abusado, derecho a un nombre y nacionalidad, derecho a preservar la identidad y protección de su imagen, derecho a la privacidad, derecho a no ser discriminado, derecho a medidas especiales si se ve con discapacidad, derecho a un juicio justo y al debido proceso en caso de ser juzgado. Estamos hablando de niños menores de 18 años. Estamos hablando de niños que están en maras y pandillas, que están en crimen organizado y tienen que pasar por un proceso porque se han vuelto, o sea, están con con una criminalidad, pero tienen el derecho de ser juzgados y el debido proceso. Derecho a la protección en conflictos armados y derecho a no ser objeto de malos tratos ni tortura. Estos son los derechos que en la Convención de los Derechos del Niño nosotros firmamos y como Estado en 1990 reconocimos ese derecho como Estado. En este momento lo que nosotros desgraciadamente no aprobamos es el protocolo facultativo para una comunicación directa cuando el Estado no le da respuesta a preservarle estos derechos al niño. Entonces, y esto es al Comité de los Derechos del Niño. Ahí no es un juicio, no es un juzgado, y los que van a ir ahí son las víctimas. Pueden ir ellos solos, pueden ir con sus papás o con sus representantes, y esa denuncia no es contra el papá, la mamá, no, es contra el Estado que no le pudo garantizar esos derechos a los niños, de los derechos que hablamos. Cuando se les violenta esos derechos, entonces las víctimas pueden ir ellos solos, pueden ir acompañados o pueden ir con sus papás o con sus representantes legales a hacer un proceso, a ser escuchados. ¿Y qué pasa en el comité? En el comité, ya ahí en el protocolo, ya dice cómo es la comunicación, qué casos no puede recibir y cómo es el proceso. Cuando se recibe una comunicación, una denuncia, el comité hace una investigación, de ahí hace las reuniones, de ahí trata de que el Estado con las víctimas lleguen a una conciliación. Después de todo ese proceso, el comité da un dictamen y da recomendaciones al Estado de Honduras. Esas recomendaciones y estos dictámenes no son vinculantes porque no es una corte. Entonces, es un instrumento para que las víctimas... El niño no anda buscando indemnización. No, el niño no anda buscando indemnización y justicia. El niño y sus padres. Correcto. Mire, le voy a leer de la convención. Lo que Ligia me quiso decir no es así, Renato, es que primero ese niño agota las instancias locales. El niño o sus padres. El Estado... Sí, correcto, así es. Porque pero cuando los padres son los abusadores... Bueno, sí, correcto. Claro. Entonces, primero se agotan las instancias locales y cuando el Estado no es capaz de escuchar o hacerle justicia a ese niño, entonces el niño pasa al comité, correcto. Mire, y aquí hay una cuestión rara, porque es que quiero que quede bien clarito. Porque quiero que quede bien claro, porque aquí las argumentaciones son mentiras. Y eso lo tengo que decir claramente. O sea, la argumentación que se ha usado dentro del Congreso Nacional y en los medios de comunicación no tienen base, son mentiras. Y yo le voy a leer el artículo 5 de la Convención, porque en ningún momento se le está quitando la responsabilidad a los padres de criar a su hijo. Mire lo que dice el artículo 5 de la Convención. No del protocolo. Los Estados parte
respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o en sus casos de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad según establezca la costumbre local de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle en consonancia con la evolución de sus facultades la dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos de la presente convención. Entonces ahí, en ese artículo, la convención le respeta y le garantiza la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos. Pero ¿qué pasa con los niños que tienen padres o familiares que les violentan sus derechos? Ahí hay un procedimiento que el Estado ahí tiene que velar por esos derechos del niño. Entonces, no podemos solo hablar de nuestro privilegio, de que nosotros somos padres buenos, que le damos educación correcta a nuestros hijos, que le damos salud a nuestros hijos, que los tratamos bien, que le damos alimentación, que no los hacemos trabajar, que no vendemos a nuestras niñas, que no violamos. Ese es un privilegio, o sea, de un grupo privilegiado, y así deberíamos de estar todos, pero nuestra realidad no es así. No es así, tenemos un gran porcentaje de niños que son violentados sexualmente, físicamente, que son explotados, trabajo forzoso. Hay niños y tenemos otra población, los niños que entran a las maras y pandillas, que son reclutados, y esos niños terminan siendo con procesos judiciales y terminan en centros de detención. Solo esto. Y en los centros de detención donde tenemos niños menores de 18 años, esos niños son violentados, son violados, son abusados dentro de los centros de detención y el Estado tiene una responsabilidad ahí. Bueno, vamos a ver, en esa sesión las diputadas Maribel Espinosa y Claudia Ramírez votaron en contra de ese protocolo. Ligia votó a favor, Mauricio Villeda, que mencioné al comienzo, votó en contra también. Y escuché a Tommy Zambrano, el jefe de la bancada nacionalista, decir: nos oponemos a ese protocolo porque ese protocolo va camino hacia el tratamiento hormonal, hacia el cambio de sexo y hacia el cambio de nombre de nuestros niños. Eso es perversión de la familia. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos de Maribel Espinosa, de Claudia Ramírez? Y bueno, tengo una madre de familia en La Ceiba, Dania Muñoz. Me gustaría escucharla. Bueno, ¿la quiere escuchar? Sí. Queremos escuchar. Son las 7:33 minutos, más 5, más 6, 15... Sí, salgo bien con la pausa comercial. Me tardé mucho yo, y ya luego no pago yo la pausa comercial que quede pendiente, porque si no se las cobro a ustedes. Mire. Está bueno. Voy con Claudia Ramírez hasta La Ceiba y después de ella la... Aquí está. ¿Perdón? Dania Muñoz. No, perdón, disculpen, Dania Muñoz, discúlpeme, Dania, discúlpeme. Y después con la pausa comercial, abogada Dania Muñoz, madre de familia y defensora de la niñez desde la ciudad de Puerto de La Ceiba. Adelante, Dania. Sí, bueno, buenos días a Renato y a las invitadas que están en el estudio. Como esto se trata de un debate, y yo estoy del lado contrario de las dos panelistas que acaban de hablar, una de ellas la secretaria encargada en el Estado de Despacho de Niñez y Adolescencia y la señora diputada. Voy a comenzar por decir que la primera dijo, se contradijo en primer lugar porque dijo que este tratado no está sobre nuestra legislación, escribí literalmente, pero luego dijo, nos obliga a mejorar el sistema de justicia. Ahí hay una contradicción, Renato. O nos obliga o no nos obliga. Ok, número uno. Ambas coincidieron en algo que yo sí estoy de acuerdo, y es que la convención no regula los derechos, que es lo que genera el conflicto en esto, como por ejemplo que un niño se puede cambiar de nombre, que un niño se puede hormonizar, que un niño se puede amputar un órgano reproductivo sano. Las tres coincidimos en que los derechos están taxativamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Honduras desde 1990 es signataria. Ella, inclusive la diputada Ligia, los leyó
los derechos, ¿verdad? Y la señora secretaria dijo que ni siquiera estaban en la convención. Muy bien, eso lo voy a dejar como base. Pero antes de eso, Renato, estamos hablando de niños hondureños con los cuales, a raíz de este protocolo, al no encontrar, entre comillas, la responsabilidad del Estado, irían a esta instancia internacional para que ellos nos digan qué hacer con nuestros niños, porque sí, y se lo voy a demostrar con un fallo. Ellos fallan con dictámenes y le voy a mostrar con uno, donde se obliga al país del Perú a cambiar la legislación e implementar el aborto, cuando en el artículo número 8 de esa convención se garantiza el derecho a la vida. Número 1. Número 2, también condena pecuniariamente, se busca la indemnización. Entonces, ahorita tendríamos, según la señora ministra, 2.000 denuncias allá en la convención, en el comité, porque esto es ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde se lleva este caso, donde los niños lo llevarían si el protocolo hubiese sido autorizado. Entonces, Renato, vamos a ver. De acuerdo, vamos a partir por la legislación interna, porque también la señora ministra dijo que nada podía estar sobre nuestra Constitución, pero ella dice que también que nos pueden obligar, y ese es el punto. Comencemos por Honduras. ¿Quién es el responsable de garantizar que nuestros niños sean respetados en sus derechos? El Estado, Renato. ¿A través de quién? De la Secretaría que ella rectora. Y si usted lee el decreto mediante el cual fue creado el SENAF, que solo es cambio de nombre, antes fue DINAF y antes CINFA, van cambiando, pero vamos viendo que los resultados siguen siendo los mismos. Entonces dice que esta secretaría formula, coordina y evalúa políticas para la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de garantizar su bienestar y desarrollo. Si tenemos niños que están siendo violentados, entonces no estamos cumpliendo con esta función. Y mire, Renato, lo hace a través de un sistema de protección especial. Y ese subsistema de protección especial que está bajo esta Secretaría de la Niñez, dice que es un conjunto de órganos y mecanismos de una sociedad para proteger y restituir los derechos de los niños. Entonces, el encargado de proteger y restituir los derechos de los niños es el Estado a través de la Secretaría en los despachos de la niñez y la adolescencia. Y ese sistema de protección establece que el propósito fundamental, Renato, es garantizar que los derechos de todos los niños y adolescentes se cumplan. Escuche bien, especialmente en casos de vulnerabilidad. Entonces hablamos, Renato, de un Estado que debe de responder sobre la protección de los derechos de nuestros hijos. Tener a la secretaria encargada de que eso se cumpla, queriendo que un organismo internacional haga lo que ella no puede hacer, para mí como madre, Renato, es lamentable. Y le voy a explicar por qué no dejar que sea soberanamente que nosotros resolvamos los asuntos acá. Y aquí yo quiero irnos atrás. Yo creo que todos los gobiernos que hemos tenido no le han dado a la niñez la debida importancia que tienen y no han apoyado como deberían a las instituciones, fortaleciéndolas para que ellos puedan cumplir con sus cometidos. Entonces es donde viene y se quieren, surge este protocolo. Okay. Entonces, número 1, Honduras es suscriptora de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990, Renato. Este protocolo, que es el objeto de conflicto, si bien fue desde el 2011 que fue aprobado por Naciones Unidas, entró en vigor en el 2014. Y vamos a partir. Únicamente 50 estados lo han avalado y 130 países no. Habiendo pasado casi 10 años, Renato, la pregunta es ¿por qué no? Vea al contrario de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde es el único convenio, Renato, que casi todos los estados miembros, yo creo que más bien todos los estados miembros de Naciones Unidas lo han arropado. Pero ¿por qué no arropan este protocolo que hoy nos tiene aquí en este debate? Yo se lo voy a explicar a usted. Aunque ellas dicen, por ejemplo, dijo la diputada Ligia que los argumentos eran mentiras, ¿verdad? Y la ministra habla de manipulación por evidente desconocimiento. Ahora yo le quiero explicar, porque esto es importante, Renato, para entender dos cosas. Número 1,
¿ante quién irían nuestros niños? Porque pueden ir solos, estén de acuerdo o no los padres. Y hablamos, Renato, de niños menores de 18 años. Así lo dice el protocolo y lo voy a demostrar ahorita cómo una niña llegó con una ONG en el caso de Perú. Aunque el papá, imagínense cómo dice la ministra de que no sin los papás. Imagínense que sea el papel denunciado. ¿Cómo vive el papá con la niña en una acción contra él mismo? Eso es precisamente el protocolo, le da voz al niño para que vaya a este comité y él haga ver que agotó las instancias en su país y le vulneraron los derechos. Pero Renato, el punto es, ¿ante quién van a ir nuestros niños? Fíjense que es tremendo. Vamos por este comité a donde queremos que este comité nos resuelva la responsabilidad que como Estado tenemos, Renato, porque es preocupante. Ahí, si usted se va a la Convención sobre los Derechos del Niño, le habla en el artículo 45 que van a ser 10 personas, expertos 18. Independientes, le habla que van a ser 10, Renato. O 18. Pero ¿cuántos hay ahora? Espérenme, es que esto es importante. Ok. ¿Cuántos hay ahora? Ahora son 18 los que hay. La convención habla de que van a ser 10 y requisito para eso es que sean expertos de integridad, estoy leyendo la convención, de gran integridad moral y reconocida competencia. Hoy no son 10, hay 18. De esos 18, únicamente 2 representan a Latinoamérica. La manera de escogerlas es de manera secreta, o sea, no sabemos quiénes son estas personas. No los conocemos, Renato. Entonces vamos a llevar ante ellos este asunto y aquí es donde yo quiero explicar cómo funciona ese comité de derechos del niño. ¿Cómo es que funciona? Porque el comité fue creado, ¿verdad?, para poder supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces ese comité emite observaciones, Renato, y a través de dictámenes, porque así se le llama la resolución cuando un niño llega, obliga a los estados. Y es importante esto, no estamos con la pausa, pero para que podamos entender por qué es válida como padre. Yo tengo una niña de 11 años y aparte siento un compromiso con los niños de nuestro país. O sea, ¿por qué? ¿Cómo funciona este comité para que lo podamos entender? Entonces el comité está para que se vele por los derechos que leyó la diputada Ligia, que son los que están en la convención. Ahí están los derechos. Vamos aterrizando, por favor, Dania. Y lo digo con todo respeto porque si no, se nos va todo el tiempo. Sí, pero es que aquí, aunque sea la única parte que me deje hablar, Renato, yo necesito que el pueblo hondureño sepa cómo funciona este comité, porque díganos, si no... vamos a ver. No es censura, ¿sabes? Solo es porque hay que cuidar el tiempo, porque tienen que intervenir ellas, tienen que replicar ellas. Es por eso. Así que no es faltarle al respeto ni censurarla. Adelante. No, está bien, pero aunque sea lo único que haga, Renato, yo necesito explicar cómo funciona este comité. Aquí están los derechos. Si fuera el comité los únicos derechos que va a velar, no habría ningún problema porque Honduras aprobó los derechos que están en la convención. Son 54 artículos y los derechos más o menos los leyó la diputada Ligia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Le voy a explicar cómo opera, qué es lo peligroso de este comité, los tratados establecen derechos sustantivos genéricos. Entonces viene y a través del tercer protocolo, que se refiere a peticiones individuales en relación al cumplimiento de esos derechos sustantivos, por ejemplo, un niño que se sienta vulnerado en su derecho a la vida, en su derecho a la salud, entonces viene y se va a este comité, ¿verdad? Pero se supone que en base al convenio original. ¿Qué es esto? Pero al firmar el protocolo, el Estado se está asumiendo para que pueda ser condenado internacionalmente con multas, incluso con resoluciones que promuevan el cambio de la legislación del país. Entonces, ¿qué pasa? Que los estados terminan adecuando, Renato, su legislación a lo que dice este comité. Mire, que ni siquiera, que viene y ellos están diciendo que no hay sanciones económicas. Le voy a demostrar con un caso concreto que sí las hay, y ellos terminan creando derechos. Lo que las estoy escuchando decir es que eso de que usted dice que las recomendaciones del comité inclusive cambian las legislaciones nacionales, las estoy escuchando en este momento, dicen que eso no es cierto.
No, pero sí no. es cierto, Renato. No. O sea, es porque cree que 130 países no lo han aprobado. ¿Qué fue O lo sea, que pasó entonces- en Perú, Dania? ¿Qué entonces- fue lo que pasó en Perú exactamente? Ok, aquí tengo el caso de Perú. Entonces, mire, esto es Renato. Entonces, si no tiene ninguna vinculación lo que haga el comité, entonces, ¿cuál es la razón de ir allá si al final en Honduras, aunque los condenen en algo, no va a hacer nada? No tendría sentido, Renato. Mire, aquí tengo el caso de Camila. Se conoce el caso de Camila, este caso es de Perú, y este sí fue ante el Comité de los Derechos del Niño, y mire, aquí como no se puede dar el nombre del niño, solo como Camila, ella representaba un centro de promoción y defensa de derechos sexuales y reproductivos, una ONG feminista. Entonces vamos a ver, en este dictamen, fíjese bien, en la página 16, en el numeral 9, como consecuencia, mire lo que determina el dictamen, el Estado debe de otorgar una reparación efectiva a la autora de las violaciones sufridas que incluya una indemnización adecuada por el daño sufrido. Entonces, la ministra había dicho que no habían indemnizaciones. Y mire dos, en este sentido, mire la otra, el Estado parte debe, Renato, se lo estoy leyendo, debe despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil. ¿Y Perú tenía el aborto aprobado? No, pero no le está diciendo, le recomendamos, vaya, no es una potestad, Renato. Esto es imperativo, debe despenalizar el aborto. Y mire, en todos los supuestos de embarazo infantil. Y el comité le da seguimiento a ver si cumplieron esto o no, Renato. Entonces, ¿cuál sería el sentido de que querramos entonces asumir un protocolo que nosotros vamos a decir si lo cumplimos o no, Renato? Sí, sí. Ok, entonces... Mire, hemos comprendido sus argumentos. Hemos comprendido lo que usted quiere decir. Una cosa es comprender lo que una persona está diciendo y una cosa es estar de acuerdo. Aquí... me imagino que hay disensos. Por las reacciones de ellas discrepan de lo que ha dicho Dania. No las he visto a ustedes realmente si están de acuerdo o no con Dania, pero el hecho es que ustedes votaron contra el protocolo. Yo no voté. ¿No votó usted? No fue a la sesión. No, pero por eso quiero que hable ella primero y después déjeme, porque yo no voté. Bueno, pero una parte en esa exposición de Dania que me llamó mucho la atención. Que bueno, va a formar parte de las preguntas y repreguntas que yo le haré a Ligia y a la ministra Lisette Cuello. Vamos a escuchar luego a Claudia y entramos al debate, porque en este momento cada quien ha hecho su exposición y vamos a minorar los tiempos de participación, porque si no, no salgo de la pausa comercial que es fundamental para nosotros. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, cuando son las 7:49 minutos. Este es el tremendo tráfico vehicular que se lo mostramos en estos momentos en Frente a Frente. Nos ubicamos a inmediaciones de muy cerca del Centro Cívico Gubernamental, que se llama Boulevard Juan Pablo, o mejor dicho, Boulevard Juan Bosco. Vea usted cómo están los accesos, están totalmente cerrados, no hay acceso para ningún vehículo, tampoco para motocicletas, solo para las personas que vienen a trabajar por este sector de la capital. También el acceso del Boulevard Juan Pablo está totalmente cerrado. Si usted viene también por el lado del Colprosuma, se va a encontrar con este tremendo tráfico vehicular a esta hora del día. Repetimos, los accesos a Casa de Gobierno, se encuentran totalmente cerrados debido a partir de las 10 de la mañana hay una reunión entre representantes de la financiera Corion Honduras con algunos representantes también de Casa de Gobierno. A esta hora del día, Tony Munguía les ha informado sobre el tráfico vehicular en Frente a Frente. Pase un buen día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde estés. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus opiniones. Donald Funes escribe: la intención es buena, pero no es la forma. Hay trampas jurídicas que se traman en organismos internacionales mediante representantes adoctrinados y no elegidos por el pueblo, que pretenden imponer agendas woke cada vez más evidenciadas en contra de la familia y la vida. Te ponen de anzuelo la intención de proteger a los niños y niñas, pero de cuña te amarran unos supuestos nuevos derechos de los niños, arbitrarios, no sustentados en la naturaleza del ser humano y con sesgo ideológico bien claro. Así no. Alex escribe: las únicas razones por las que quieren aprobar estas horrorosas herramientas de ingeniería social: número 1, porque necesitan crear niños rotos fáciles de adoctrinar, pues son los únicos que pueden captar con esa ideología delictiva, saturar la ventana de Overton. Dice Fidel: el organismo internacional que promovía la ideología de género cambió su periodo de agenda 2030 a 2045 por los valores sobre la familia que tenemos. Ahora buscan cualquier endija que disimuladamente quede plasmada en documentos legales para implementarlas. Algunos diputados están en contra de todo, pero no hacen nada por proteger a la niñez. Incluso en los centros donde se supone deben ser protegidos, enfrentan riesgos y abusos. Ni las leyes hondureñas garantizan la educación, seguridad física, mental y alimentaria. Dania Navas también opina: lo que necesita la familia ayuda, crear condiciones económicas, mejorar el sistema educativo para que el niño tenga aspiraciones, encontrar un sistema de salud robusto y de calidad, alimento en las mesas de las familias, ayuda para el control de la ira a los padres o madres, etcétera. Creemos una Honduras donde los niños sean felices y jueguen para que sean ciudadanos saludables. Se debe cuidar que no hayan más niñas embarazadas cuando deben jugar y estudiar. Educadores con conocimiento científico, no a conveniencia de grupos minoritarios. Si 1000 por 1000, 130 países ya lo saben. Es triste lo que opina esa madre de familia, ni siquiera sabe qué trata ese tema. Ronald escribe: yo crío a mis hijos a mi manera, ningún protocolo. Unas señoras fufurufas me van a decir cómo criarlos. Dice: no al progresismo, no a la agenda 2030 que destruye a la familia y al ser humano. Henry Smith opina: ya se había firmado el de participación de niños en conflictos armados. Y el otro sobre la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil. Creo que se erró como oposición al negar un nuevo instrumento en protección de la niñez. Debemos admitirlo. Muchas gracias. Sigue opinando, también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp. Tenemos más mensajes. Producción nos pide seguir leyendo. Dice Oscar: conociendo a Libre y el gran interés en la aprobación de esta propuesta, hay algo bajo la mesa. ¿No será que quieren tapar el caso de la venta de niños, el que tapó Xiomara porque se trataba de su prima? Por ahí hay alguna marrufería. José Mario escribe: hay diversas instituciones que tienen como objetivo fundamental la protección a la niñez y a la adolescencia. ¿Por qué no fortalecerlas? Hay casos graves de abuso. Coiproden denunció 15.000 niños que viven en condición de calle. Es importante priorizar, es secundario la exploración de protocolos. Hay temas más importantes y no quiero decir que la familia no lo sea, sobre todo en temas tan delicados como este, pero hay un tema muy caliente en nuestro país que están evitando tocar. Dice Suyapa: ¿qué congresistas más ignorantes? Oponerse a la ratificación a la protección de los niños por seguirle la corriente a esa señora de con sus hijos no te metas, pues con los míos tampoco. Y yo sí apoyo al protocolo, no votar por ignorantes en 2025. Más opiniones: seguramente habrán iniciativas buenas del Partido Libre, sin embargo, en un Congreso donde se ha sembrado la semilla del odio todo el tiempo, desde la Junta Directiva se violenta el derecho de los demás diputados, solo se cosecha el caos y no hay
liderazgos que generen resultados. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. En el 3 para... Continuamos con Frente a Frente, gracias a IPSA. 56 años liderando con calidad y garantía. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca en su principal portada la ruta narco que conecta Honduras con Venezuela, según informe de 2024. Y en internacionales, minuto a minuto, Nicolás Maduro jura que a Venezuela no la toca nadie. Gobierno de Castro ha recaudado 16.133 millones de lempiras por tasa de seguridad, según el CNA. Estas y más noticias a través de tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Ese tema lo había contemplado para hoy en Frente a Frente. Ese tema que aparece en tu nota, claro. Y de repente ese va a ser el tema de mañana. Ah, lástima que no vine mañana. Tanto. Yo estoy muy claro con la soberanía de los países, muy claro con la soberanía de los países, estoy muy claro. Pero sé las consecuencias y los riesgos que incurren los países. Si fuese así como dicen los estadounidenses, que Venezuela está estimulando el transporte de drogas para Estados Unidos. Y ahí tengo también yo mi conclusión, mi interpretación. Pero es que Estados Unidos no ha hecho mucho por evitar que sus jóvenes consuman tanta droga. Y eso no justifica que hayan países que cultiven plantas de hoja de coca, no solo para envenenarse ellos, sino para que se envenenen otros países. Yo esas cosas las tengo claritas y es mi forma de pensar. Si los Estados Unidos no consumieran tantas drogas, es que miren, cuando la gente vive bien, cuando la gente tiene todo, claro, hay pobres en Estados Unidos, ahí no todos son Jeff Bezos, son Elon Musk, no todos son el de Google. No, sí, hay pobres también. Hay pobres. Pero el asunto es que si es así como lo están planteando las transnacionales de comunicación, esa guerra sería desigual por mucho que diga Nicolás Maduro, que ha movilizado a 14.5, que ha movilizado a exmilitares. Irán militarmente es más tecnológico y poderoso que Venezuela. Miren lo que ocurrió en Irán. Miren lo que ocurrió en Irán. Primero con los israelíes y después con los estadounidenses. Es decir, tenemos que reconocer algo. Tecnológicamente, el armamento de los Estados Unidos ya no necesitan mandar a sus soldados, salvo excepciones, a pelear en territorio de ningún país, a pura tecnología. Debilitan a los estados. Vamos a ver si se produce el desenlace que todo el mundo está pensando, qué resultados va a tener esto. Y está bien por el ejercicio de soberanía, cuando Nicolás Maduro dice toda nuestra gente está movilizada, los gringos aquí no van a ganar.
Esa es una guerra desigual. Desigual totalmente. Desigual totalmente. Cuando compara usted de las Fuerzas Armadas de Irán y Venezuela, por mucha buena Fuerza Armada que tenga Venezuela, la iraní es superior. Y miren ustedes lo que hicieron allá los judíos y los grinchos, y los gringos, los ojos verdes. Yo tengo clarito el panorama con un operativo militar de Estados Unidos en Venezuela. A menos que surja la historia de Vietnam del Norte. Que ahí los gringos salieron a la carrera, no pudieron contra esos vietnamitas. A menos que ocurra eso, esa guerra es desigual. Si los gringos están decididos a capturar a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro y al otro, a Padrino, los van a lograr. Entonces, ¿saben cuál es el mensaje aquí? ¡Ojo! ¡Ojo, América Latina! ¡Ojo a los que están en esa misma onda! Ese cártel de los soles. Piense que yo sí creo que existe el cártel de los soles. Gustavo Petro no cree, yo es que no me estoy comparando con Gustavo Petro. Gustavo Petro, el presidente colombiano, cree en la guerra, en el cártel de los soles. Yo sí creo en ese cártel de los soles. ¿Saben por qué? Porque la historia de América Latina demuestra que hay países justamente que para debilitar a esa potencia imperialista que no quieren, porque hay gente que no quiere a Estados Unidos, pensaron, nos deja dinero y además los desestabilizamos, porque cuando hay una juventud inestable y drogadicta, en cualquier momento esos países se debilitan y dejan de ser las potencias que son. Yo en eso sí creo, que hay estados tratando de debilitar a Estados Unidos con la producción y el transporte de droga para que los gringos que les fascina el fentanilo, que parecen locos, es que parecen robots con el consumo de fentanilo. A mí me da pesar de Estados Unidos. Fíjense que yo siento pesar por Estados Unidos y por todos los países. Consumidores de drogas, ¿cómo queda su juventud? Así van perdiendo poder. Ahí se van debilitando. Eso pasó en China, con el opio. Vean, está candente esto. Voy a dedicar solo 6 minutos a actualizar la información de esto que está pasando ahora mismo en América Latina. Pero el tema de hoy, yo tengo una cualidad, y me perdonan que me exalte, que cuando los temas de país y estructurales, los problemas estructurales pesan, los otros temas se me vuelven secundarios. Y este tema que estamos debatiendo hoy es tema primario de país. Fundamental. Es tema primario de país. Solo en algo, no, aquí me estoy metiendo a camisa de 11 varas, como dicen. Todos los cristianos, aquí todos somos cristianos. Sí. Todos tenemos nuestra posición dogmática por el asunto de la fe, el asunto de Dios. Los que somos cristianos dogmáticos, el asunto de la Biblia y de los mandatos de Dios no los ponemos en debate. No los ponemos en debate. Yo siempre he puesto en debate, y ahí me disculpan, ese asunto del aborto. Yo también. A mí me parece que hay 3 causales para el aborto. Escuché el pujido y el suspiro de Ligia Ramos, pero es parte del debate y del disenso y de la democracia, de la libertad de expresión. Así es. Y yo me pongo a pensar, estaré pecando, Diosito, al creer que hay 3 causales para justificar el aborto. Bueno, pero déjenme a mí con mis propios rollos. Tema difícil, sensitivo. Sí. Pero en lo que me parece que Dania Muñoz tiene razón, es que se evitarían los comités y las denuncias internacionales si el Estado desde hace tiempo, no de ahora que está gobernando libre, se hubiese preocupado por la niñez. De acuerdo. Dania, ahí estoy de acuerdo contigo. No habría necesidad de comités si el Estado hubiese cumplido. Y cuando digo Estado, porque el Estado para mí no se resume a los casi 4 años de gobierno de libre. No. Estado es desde que nos independizamos y desde que figuramos como Estado independiente, soberano. Los gobernantes cambian.
Pero el problema ha estado ahí, la debilidad de nuestras instituciones. Los niños han sido relegados históricamente en el país. ¿Por qué tiene un niño de Honduras que ir al comité si el Estado puede resolverle su problema? Exactamente. ¿Lisset? Así es. Pero cuando el Estado no resuelve nada de la niñez, empiezan todas estas cosas que generan el debate. Me deja sin mis argumentos, Renato. Bueno, ya ve, eso es por entrar tarde. Eso es por entrar tarde. No, ya voy con la doctora Claudia Ramírez. Ya voy, pero es que miren, no tiene sentido un debate en un foro si no hay réplica. Claro, vamos a cortar los tiempos de la réplica. Pero ya tenemos poco tiempo. Bueno, pero ahí está el problema. Acortar los tiempos de la réplica. Voy a dar 1 minuto 30 segundos a la ministra de la Niñez, Lisset Cuello, y luego 1 minuto a Ligia Ramos, y luego entro con la posición de la diputada Claudia Ramírez. Ella no fue a la sesión de esa noche en el Congreso, pero Claudia sí fue. Lo que pasa es que después va a replicar otra vez lo que uno diga. No, es por cuestión de tiempo. Igual, por eso doy tiempo. Minuto y medio para lo que ha dicho Dania Muñoz. Minuto y medio, y lo voy contabilizando, ministra. Bueno, en primer lugar yo admiro, ¿verdad?, la pasión, la fuerza con que se plantean sus argumentos, y eso es válido. En una democracia el diálogo es fundamental, debemos escucharnos. En segundo lugar, debe prevalecer el eslogan que tenemos en el Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez, que es "nos une la niñez". Es legítimo la preocupación de toda la ciudadanía respecto a la familia, a los niños y las niñas. Hoy tenemos institucionalidad, tenemos una secretaría que, como ella enunció las funciones, está trabajando y preocupada por la familia, por la consolidación de la familia, porque lamentablemente todas estas vulneraciones se suceden en el núcleo familiar. Y quiero relevar el tema de la participación de los niños y las niñas. Tenemos en la CENAF casos en donde los padres y madres, por confrontaciones de distinta naturaleza, ponen a los niños en medio, los niños se ven en una situación, eso se llama alienamiento parental, y esos niños no tienen voz, no tienen voto. Se puede llegar a conclusiones judiciales en las que se ignore lo que le afecta a los niños y las niñas la relación de sus padres. Entonces mi conclusión, pues no es conclusión, y solo una aclaración. Sí, voy a retirar la palabra que usé porque es que también me emociona y quiero dejar de qué es lo que se trata y lo que puede hacer el comité. No es sancionar, reitero, no emite sanciones, hace recomendaciones. Eso es importante porque ya lo dijimos, pero lo reiteramos. No hay vinculación, no está por sobre nuestra Constitución. El comité, y además es integrado por 16 que representan los 5 continentes del planeta. 18, que representan los 5 continentes del planeta, ¿verdad? Entonces por eso hay solo hay 2 latinos. Muy bien, Ligia. ¿Un minuto, Ligia? Sí, rapidito. En ningún momento voy a descalificar el sentimiento de ella como madre, ¿verdad? Yo creo que es muy válido las preocupaciones que tiene como madre, como padre de familia, en cuanto a la educación y a lo que se van a exponer sus hijos en la sociedad. Sin embargo, tienen que entender que aquí estamos desde el punto de vista de Estado y desde el punto de vista de personas que tomamos decisiones por toda la ciudadanía. Gracias a Dios, sus hijos tienen una buena madre que se va a encargar de criarlos, que les va a garantizar la necesidad. Pero tenemos un gran porcentaje de niños que no tienen ese tipo de padres y el Estado tiene que ver cómo los cuida. Entonces, lo que nosotros hacemos en el Congreso Nacional, yo legislo por los derechos de las personas que no tienen esa protección de parte de sus padres. Y creo yo que eso es importante que quede claro. Y hay otra cosita que ella estaba diciendo, mire, el protocolo no reconoce nuevos derechos de la convención. La convención ya están los derechos, ¿verdad? Entonces el protocolo no reconoce nuevos derechos. En este país, el tema de aborto es un tema que es ilegal y es penalizado. Sí. En este país todavía no tenemos un marco jurídico para los derechos de las personas LGTBI, que yo creo que en algún momento tiene que entrar en una discusión. Pero esos 2 temas
en este protocolo y en los derechos del niño no los abarca. Claudia Ramírez, la diputada que votó en contra. Bueno, muchos diputados, pero aquí es la única porque está Maribel. Maribel no estuvo en la sesión, pero Claudia votó en contra de la aprobación de ese protocolo. ¿Por qué? Bueno, primeramente, gracias por estar aquí en su programa. Es un programa que sé que gran parte de la población hondureña pues nos ve y mediante esto podemos llevar al pueblo hondureño pues el pensamiento que hay. Primeramente hay que decir que tenemos un Congreso Nacional, ¿verdad?, a donde se debate muy poco, a donde realmente la legislatura aquí, desgraciadamente, considero que es uno de los peores congresos que tenemos, a donde no podemos poner claros nuestros planteamientos, donde no se nos da la palabra y más si somos una oposición firme, coherente y que siempre hemos estado a favor de las mayorías. Eso ya lo sabemos, así que aprovechemos el tiempo, Claudia. Pero es bueno que quede bien claro y repetirlo. Pero bueno, la gran pregunta que antes de ir internacionalmente y venir y ir a un protocolo y estar salvaguardándonos sobre eso, tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Qué ha hecho Honduras con los derechos del niño? ¿Qué ha hecho a este día? Y estamos hablando desde el 2009 que se dieron estos derechos, cuando miramos que siempre los niños están en las calles, ¿verdad? Los niños no han dejado de venir y de dejarle de borrar esto, los niños siguen trabajando para sus familias. Aquí tenemos otro ejemplo, los niños siguen trabajando en las calles, vulnerados, ¿verdad? Diariamente abusados. Los niños siguen llorando por educación, por tener realmente una familia funcional. Los niños siguen aquí sufriendo por falta de salud, porque no tienen educación, porque no tienen los derechos que hemos mencionado. Y hoy suman un protocolo que tenemos que leer entre líneas, lo que allí no está plasmado. Lo que ahí realmente no nos dice, pero que abre puertas en un futuro cercano o en un futuro lejano de nuestro país. Es así que también dentro de eso hicimos un resumen porque sí nos detuvimos a leer y ver allí más allá, no plantear lo que está ahí expuesto, es lo que no está realmente expuesto. Y hay un cuadro comparativo de esos artículos que vulneran, ¿verdad? Y que realmente abren las puertas a situaciones que hoy vemos como esas agendas progresistas en los niños y las niñas, ¿verdad? Es un cuadro que enumera los artículos vulnerados tanto en lo que se mira en lo que son los principios básicos de la bioética, como ser la autonomía, la beneficencia y la maleficencia, la justicia y el respeto a la dignidad humana. Como un ejemplo, en autonomía progresiva está el artículo 2 y el artículo 5. En el artículo 2 se debe dar debido al peso de la opinión del niño y en el artículo 5 unas comunicaciones pueden hacerse en nombre del menor sin consentimiento parental o parental sin justificación. ¿Cuál es el riesgo o las consecuencias? El riesgo de sobredimensionar la autonomía infantil y desplazar la patria potestad, poniendo en terceros esta patria potestad. En el artículo 6, que es la beneficencia y no maleficencia, medidas provisionales para evitar daños irreparables. Si se interpreta que la oposición de los padres es daño, ejemplo, negarle el aborto, el cambio de género, entonces se anula el rol protector del padre de familia. Pero es que se supone que eso no está en el protocolo. Eso no está en el protocolo. No está, por eso le estoy diciendo, no está, pero entre líneas. Ese es el problema, que nosotros estamos viendo... Eso es manipulación. No, discúlpame, Ligia, pero no es manipulación. Desgraciadamente eso es lo que pasa cuando no leemos entre líneas. Recordemos ahora por qué 131 países no se han adherido al protocolo. Esa es la gran pregunta. Y es una cosa que usted lo dijo, esto no puede leerse en una pasada, en una noche, en un ratito. Esto tenía que haber llamado a los padres de familia, a la iglesia,
¿Por qué? Porque depende de la cultura del país. No se va a discutir igual este protocolo en Honduras que en Alemania, Suecia, Dinamarca. en Suecia, en Inglaterra, ¿verdad? Porque somos países con cultura diferente. Recordemos lo que desgraciadamente estamos viviendo un tiempo bien difícil y un tiempo que hoy el gobierno que está, pues es un gobierno con agendas progresistas, de tinte izquierdo. Entonces probablemente un protocolo que podemos decir que tenga algo bueno, porque no es que todo es malo, en este momento, en esta hora y con este tipo de gobierno, lo va a votar cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente este tipo de gobierno obedece a esos cambios de la cultura, a deconstruir el ser humano. Deconstruyendo el ser humano, usted deconstruye la familia. Deconstruyendo la familia, deconstruye la sociedad. Y hoy tenemos los fenómenos que hoy vemos acá. ¿Qué ha hecho el país por las maras? Por los niños de 7 años que están introduciendo las maras. ¿Qué ha hecho Honduras por todos esos niños que son abusados sexualmente dentro del mismo contexto familiar? ¿Qué ha hecho Honduras con los niños que probablemente ahorita los están raptando en un lugar que usted no se da cuenta, ni ella, ni yo, y los están llevando para tráfico de órganos? ¿Qué está pasando con esos niños y esas niñas que están siendo hoy, ahorita, abusadas y violadas por padres, por padrastros, por hermanos, por primos, por el vecino? ¿Qué ha hecho Honduras con la niñez? Sí, ahí está la debilidad del Estado, históricamente. Ahí está la debilidad del Estado. Y por eso necesitamos totalmente el de protocolo. acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por eso necesitamos. Pero ningún gobierno debe justificar que necesitamos protocolo. Y miren que yo me pongo en una posición neutra por lo que dejan de hacer. Es que deber hacer. Es un deber de los estados, si no lo han hecho. Ese es el reclamo a la élite política de Honduras, que pasa impregnada y debatiendo todo lo que no es prioritario, por, en el pasado y en el presente, mantener el poder cada 4 años. Ese es mi reclamo como ciudadano, se lo digo. Y el se mío lo digo también. con toda la sinceridad. Entonces, si tenemos un país tan deconstruido socialmente, tan desbaratado socialmente, y usted mismo lo dice, ese es el punto. Entonces aquí que nos venga a gobernar otra persona, en todo ámbito, porque no podemos ni gobernarnos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces deberíamos ver el futuro y ver qué va a pasar si no podemos construir y estamos arriba queriendo agarrar protocolos cuando hay una destrucción total abajo. Si no cimentamos las bases del derecho del niño, del derecho humano, de todos los derechos que tienen que estar aquí en Honduras, cuando la seguridad misma, nosotros aquí estamos, salimos allá afuera y estamos inseguros, ¿verdad? No digamos ser un niño en ese escenario que ella ha descrito, convulso, injusto. ¿Qué podría ser un niño que ha sido víctima y en su propio escenario no puede obtener justicia? Por la inoperancia del Estado. Correcto. Entonces, ¿qué le pasa a estos niños? Aquí no sirve el Estado. Entonces, existe una oportunidad. Pero ¿por qué no sirve? Porque el Estado lo hacen las personas y los corruptos que hoy nos están gobernando. ¿Y en el pasado también? No, pues sí, estoy hablando de hoy porque viene arrastrando toda la corrupción histórica de años. Yo no estoy hablando aquí de ningún partido. Ahorita, créame que me he quitado cualquier bandera política, porque yo a veces miro a veces un nieto, miro a un hijo y miro a los niños. ¿Qué estará viviendo hoy el niño de Laguna Seca? ¿Cómo estará pasando la noche la niña que está en Villa Cristina? Si no recibe justicia a nivel nacional, abrámosle la puerta para que pueda buscar en otro abramos espacio. la puerta a construir un mundo, una Honduras con justicia. Estamos totalmente de acuerdo. Pausa comercial, regresamos con más aquí en Frente a Frente.
Continuamos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Sonia escribe totalmente de acuerdo que los niños tienen derechos, ese no es el punto de discusión. Aquí se está imponiendo un protocolo de la ONU y que el gobierno Biden-Harris se encargó de adoctrinar a países de Latinoamérica y en Estados Unidos, que no es más que libertinaje de que escojan su sexo, etcétera. David Lanza opina, todos sabemos que hay una agenda progresista en marcha y en países conservadores como el nuestro, usted nunca va a llegar de frente a imponer esa agenda. La forma es enmascarar, camuflajear, meter dentro de lo correcto y aprobado un poquito de su agenda. Puede que este sea el caso. Varios detalles. Número uno, Libre Siempre Impone en el Congreso Nacional. Han aprobado cosas con trampa, están cosechando lo que han sembrado. Dos, ese protocolo es otra forma de aceptar que no tenemos institucionalidad. Admitimos que somos incapaces de garantizar los derechos del niño. Tres, porque tuvo prioridad en la agenda del Congreso Nacional antes que todo lo relacionado que pedía la ONU para traer la Sisi. No los veo exigiendo respuestas de la denuncia contra Dulce Villanueva, ex titular de la DINAF, quien renunció en mayo de 2023 tras ser acusada de solicitar coimas y posibles irregularidades en adopciones. ¿Dónde están los derechos de esos niños? Sí, los que están a favor de eso es porque tienen niñez que ellos como padres no han sido capaces de enseñarles que solo existen dos géneros. Están tan confundidos que no saben si son niña o niño. Es más, ya mayores se creen perro, caballo, gato. Pablo Duarte escribe, es que en verdad un partido político que se niega a firmar para que los niños se les respete sus derechos, esta gente no tiene conciencia ni cerebro. Hay que castigarlos con el voto de castigo. Qué barbaridad con estos políticos. Otras opiniones. Fiallos opina, me parece hilarante que los que están en contra de este proyecto de ley es porque un organismo internacional que vela genuinamente por los niños nos diga cómo mejorar. Honduras se quedó en el siglo pasado sin saber que hay graves y serias violaciones a los derechos infantiles. Eric Vidal escribe, creo que no entienden el carácter subsidiario de los instrumentos internacionales. El protocolo viene a reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. Se ha demostrado que sus garantías son violentadas por no contar con legislación que proteja íntegramente. Eso del cambio de sexo son falacias. Gracias, sigo opinando a través de nuestra cuenta. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Miren, el abogado y el juez Félix Ávila me escribió a las 7:54 minutos. Mi amiga Lizeth Cuello certifica que me llamó a las 7, puso ese mensaje a las 7:54 minutos. Justamente no puedo leer todos los mensajes que me llegan a mi WhatsApp personal, es difícil. Me estoy sentando cuando estoy escuchando hablar a Maribel Espinosa en medio de la pausa comercial con sus demás colegas aquí en el set y me dice Félix, sí es cierto que los dictámenes de distintos comités de las Naciones Unidas relativos a derechos humanos tienen por finalidad, en muchos casos, que los estados parte adecúen, es decir, cambien su legislación interna. Así ha sucedido con varios países en el mundo, me dice Félix. Es cierto. En realidad, en muchas situaciones, esto se ve como avances positivos en materia del respeto de los derechos humanos por parte de los estados. Sin embargo, hay que tener en cuenta varios factores, como la cultura e idiosincrasia de los pueblos, las tradiciones, entre otros, y ahí sí le di la razón a la doctora Claudia Ramírez. ¿Sí? Como le di la razón a Dania, que si los estados, históricamente, vaya,
pongamos un punto de inflexión, un parteaguas, desde el retorno a la democracia, nos hubiésemos preocupado por la niñez, doctora Cuello. Si hubiésemos cumplido el marco legal. Miren. Y generar las condiciones. Otro ¿cierto? gallo nos cantaría y no tendríamos este debate, pero es que relegaron a la niñez como prioridad política. Por favor, diputada Maribel Espinosa. Bueno, gracias por esta oportunidad. Voy a tratar de ser muy breve. Sucinta, correcto. En primer lugar, informarle al pueblo de Honduras que yo no asistí ese día al Congreso porque me encontraba precisamente ese día en una reunión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicen sus opositores en el Congreso que en esas sesiones sensibles usted nunca está. Eso es lo que dijo Márquez, aquí en su programa. No, y he recibido, no le voy a pasar los nombres por ética, pero así dicen. No, yo estaba en Washington. Yo creo en su integridad, yo creo en su integridad y eso basta, y yo en nuestra relación personal. Yo no le temo a ningún decreto que sea sometido a votación, lo hemos dado en otras oportunidades. Pero lastimosamente no pude estar en esa reunión, tenía mi cita ya prevista en Washington. Mire, voy a partir de una premisa. El Estado de Honduras, lamentablemente, no protege ni garantiza los derechos humanos de nadie. Sí. Especialmente de los niños. Como usted sabe, yo me lancé a una precandidatura y uno de mis mensajes fundamentales fue por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestras familias. En realidad, el plazo, el término que tenemos aquí es bien corto para exponer un montón de ideas. Sin embargo, yo voy a dar una conclusión por qué creo que la mayoría votó en contra. ¿Por qué creo que la mayoría votó en contra? Mire, en el Congreso Nacional vivimos un ambiente de violencia política permanente, las mujeres especialmente. Tenemos un dictador al que yo he denominado Luis XIV, porque él se cree la ley, incluso habla en nombre del Pleno como que si el Pleno ya lo decidió. En el Congreso Nacional se viola el derecho a la información debida. Una cosa es que lean, mientras hay gritos, están leyendo, no se puede prestar la atención en lo que se está leyendo y no les importa, porque para ellos solo es cumplir una mera formalidad de leerlo. Cuando la Constitución habla de 3 debates, implica que debimos de debatir en el primero, en el segundo y el tercero. Cada artículo. Y muy pocas veces, por excepción, se ha hecho eso. ¿Por qué? Porque no hay una cultura de respeto a la Constitución ni a la labor legislativa. Por otro lado, hay una perversidad instalada en los politiqueros. Se manipulan las cosas que se van a someter a votación. Y una cosa tan diáfana como es el interés de todos, porque allí hay madres y padres en ese Congreso. Y yo voy a partir de la premisa que todos amamos a nuestros hijos y todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, pero como hay una perversidad política, hay una desconfianza absoluta. Las bancadas de oposición estamos incluso expectantes de cuál va a ser la agenda. Prejuiciadas, diría yo. Prejuiciadas, pero estamos expectantes. En mi caso, yo quiero decirle, don Renato, a mí no me importa, porque yo tengo la capacidad, gracias a Dios, por mi formación profesional, que aunque me pongan un decreto 5 minutos antes, solo me lo pasa Ligia, yo lo reviso de inmediato y por mi formación yo tomo una posición, pero en segundos y quiero participar y no me dan la palabra. Ese es el otro problema. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En relación a este tema. En relación a este tema. Vamos a escucharla. Mire, por un lado, hay una enorme preocupación de padres, de familia,
de diputados ante el libertinaje, dicen unos, y ante la liberación absoluta de derechos, y entonces se confunden. Eso es lo que veo yo, una confusión. Mire, yo vi el protocolo facultativo y mi opinión, y se lo voy a decir con sinceridad, yo hubiera aprobado el protocolo facultativo con ciertas reservas. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Verdad? Con ciertas reservas. Pero ¿sabe qué, don Renato? Desde ahorita le digo, eso hubiera sido impedido por el presidente Y ante esa realidad, como estoy casi segura que no nos hubiera dado el uso de la palabra, entonces mi voto iba a ser en contra. ¿Por qué? Porque cuando a usted no le permiten aportar, cuando no le permiten hacer un debate de altura, la única opción que tiene es abstenerse o votar en contra. Pero ahora me interesa sus reservas. ¿Por qué hubiese aprobado eso con reserva? Vamos a ver. Le voy a explicar. Mire, nadie lo ha dicho aquí. En realidad, el protocolo facultativo desarrolla y amplía derechos en la convención, que no fueron previstos en la convención. Ya se lo dije. De los derechos del niño. De los derechos del niño. Entonces, pero todo nace en los derechos del niño. ¿Y qué entendemos? Aquí hay dos conceptos importantes. El artículo 1 dice, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley le sea aplicable haya alcanzado la mayoría de edad. Este artículo número 1 es un principio, contiene un principio rector del derecho de la igualdad, la libertad, el derecho a la existencia. Pero yo me hago la primera pregunta ahí, ¿qué pasa con el que está por nacer? No está previsto. Luego, el artículo 5, que leyó muy bien la doctora Ligia, dice que los estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, los miembros de la familia ampliada. ¿Qué significa familia ampliada? O de la comunidad. Imagínense que va mucho más allá. Muy avanzado. Entonces, ¿cuál es la verdadera preocupación de padres que quieren conservar genuinamente lo orgánico, lo genético? Lo natural. Lo natural. ¿Diputados o no? Entonces, diputados no. ¿Qué es lo que quieren conservar? Que sus padres, que los niños no decidan a temprana edad sobre su propia genética, porque no tienen la madurez. Esa es toda la preocupación. Que quieren que, como hay casos, y la mayoría de sus comentarios van en ese sentido, los padres se preocupan porque el niño a los 6, 7 años no quiera ser mujer y quiera ser hombre. Y quieren esos cambios que hoy se hacen, que en Estados Unidos los están prohibiendo, y se confunde. Eso nos genera un trauma en todos los padres. Entonces, correcto. Entonces, en todos los padres, yo sé que hacen la doctora, que un niño, que un hijo de nosotros nos salga diciendo que quiere ser hombre sin mujer, o que quiere ser mujer sin hombre. A todos nos genera un trauma. Entiendo que de eso está hablando. Estoy hablando de eso. Pero ahí, esa es la raíz de la confusión. Esa es la raíz del prejuzgamiento. Pero en realidad, el protocolo se refiere a cosas determinadas. No a esto. No, se está refiriendo al tráfico de niños, se está hablando a la violencia sexual, está hablando a maltratos que en la convención están previstos, artículo 17, artículo 34 y artículo 35. Pero usted dijo hace poquito que estos protocolos conducen a la modificación. Claro, entonces la reserva que yo propondría es que ninguna de esas comunicaciones
tendrá relación directa o indirecta, ¿verdad?, con el derecho de los padres de tenerla su patria potestad, esas limitantes que ya están en el ordenamiento jurídico interno. Pero voy a ir un poco más, licenciado. El problema es que estos instrumentos son utilizados por los politiqueros como armas de adoctrinamiento en un sentido u otro, lesionando per se los derechos fundamentales del niño. ¿Y por qué digo esto? Voy a citar un ejemplo polémico. La Secretaría de Educación, según un informe que dio a SJ, solo ha invertido la cantidad de 100.000 empiras en textos escolares. Asómbrese. ¿Y cuáles son esos textos? Son textos del actual gobierno, con su política. Esas son prácticas de adoctrinamiento. Entonces, esta debe de ser objeto de una reflexión. Mientras en Honduras no alcancemos la responsabilidad que debemos tener todos para dialogar y debatir con respeto, escuchándonos, no imponiendo agendas de uno u otro lado, vamos a salir adelante como nación. Lo que sí le puedo decir a los hondureños es que los politiqueros de este país son responsables por la situación tan dramática, tan dolorosa que viven nuestros niños. Yo quiero que usted, porque como ya casi no tenemos tiempo, ya ve, me diga su verdad, que no es la verdad absoluta, porque ni ella ni nadie la tiene, ¿no? Definitivamente ni ella que ni nadie de nosotros la tiene. Bueno, hay unos que sí se la creen que la tienen. Lo único que, así hay gente que sí cree que tiene la verdad absoluta. Los dogmáticos, los dictadores, eso es claro. Solo quiero que me diga algo. ¿Estos protocolos son capaces de modificar la legislación de un Estado o no? Sí, son capaces. Pausa comercial y regresamos. Son capaces. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Curazao Hot Week. Llévate los mejores descuentos. Grandes beneficios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Compra hoy y paga hasta octubre. Hay debates internos cuando están las pausas que me da pesar que no salgan al aire, sinceramente. Pero yo quisiera que me permita decir que desde 1982, en nuestra última Constitución, ya están las normas jurídicas fundamentales para proteger a nuestros niños. Cuando dice, el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Sí, no lo hemos cumplido. Hemos sido incumplientes y lo lamentable es que estamos haciendo un debate, no digo que las que estamos aquí en este panel, pero allá en el Congreso hubo hipocresía. Hubo hipocresía porque no se le dio, en mi opinión, por parte de la Comisión ni por parte del presidente del Congreso el responsable debate y espacio para que todos previo a la votación. Comparto con usted. Ese es el error. Ese es el error. Y la socialización. Ese es el error. Ese es el error. De acuerdo. Sí, Renato, ese es el error. quiero decir solo alguna cosa. Estoy de acuerdo con la abogada, ¿verdad? Sí. Sí se le dio supuestos 3 debates, pero realmente no
llegamos a lo último. Marumba, Pero tanto la convención como el protocolo es público, así que tampoco los diputados tenían la excusa de no haberlo leído, ¿verdad? Lo que pasa es que no todos son defensores. Y yo hablo desde el punto de vista de defensores de derechos humanos. Y la única cosita, rapidito, ¿verdad?, es que en el protocolo facultativo, ahí dice que el Comité del Niño no va a recibir ningún caso que sea fuera de los derechos establecidos dentro de la convención y que sean países que no sean suscribientes al... Correcto. Dania, tienes 30 segundos. Dania Muñoz, desde La Ceiba. Bueno, deme un minuto, Renato. No, mire. 30 segundos, por favor, Dania. Ok, voy, listo, cálmese. Ok, el artículo 5 del protocolo dice que va a resolver la comisión mediante dictamen. Y el artículo 11 dice, el Estado dará la debida consideración, por lo tanto no es potestativo, es obligatorio. ¿Cuál es el problema, Renato? Que aunque todas coincidimos cuáles son los derechos que están en la convención, le estoy probando, le estoy acreditando que el Comité de Derechos Humanos crea derechos que riñen con la convención, como el derecho al aborto, como en el caso de, que los invito, el Camila Perú es el 136-2011. Gracias, Dania. Ministra, 30 segundos. Bueno, hemos avanzado en Honduras. En verdad, en derechos de niñez. Hemos avanzado, no lo suficiente ni a la altura de la demanda diaria. Tenemos un marco legal, hoy tenemos una institucionalidad que la F, como lo digo coloquialmente, no le queda colgada. Tenemos retos de enfrentar la situación real de la familia, pero en 30 segundos menos, Renato, usted mencionaba ese tema que genera, ¿verdad?, la identidad sexual o de género. El trauma que le provoca a la familia. Yo lo abordaría desde el desafío que significa abordar esta situación familiar sin violentar los derechos de las niñas y los niños, ni psicológica ni física. Pero el tiempo ya me apremia, el tiempo me apremia, el tiempo me apremia, la pausa. En el Congreso Nacional.